Gracias, hermano Martín, un privilegio estar entre ustedes y quiero el día de hoy tratar el tema de la autoridad, la sumisión, la autoridad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias al libro de Primera de Pedro. El día de hoy vamos a tratar el concepto petrino sobre la autoridad. Personalmente, para mí ha sido increíblemente importante aprender del apóstol Pedro en cuanto a este tema tan necesario en nuestros días sobre la autoridad y sumisión. No hay duda que ah, nuestro punto de partida como creyentes, como hijos de Dios, que respetamos la palabra al tratar cualquier tema, no importa el tema que pudiéramos nosotros considerar. En este momento, el tema tiene que ver con la autoridad, la sumisión. Nuestro análisis no puede ser de una partida política, social, tiene que ser de un punto de vista bíblico. La escritura continúa siendo para nosotros la fuente de autoridad, no solamente para nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de vivir. Ahora, nuestros tiempos básicamente están caracterizados por anarquismo. Ah, Usted llega a ciudades, por ejemplo, estuve en la ciudad de Chicago y toma el taxi y hay letreros enormes. Revélate, básicamente, es la connotación de nuestra cultura, nuestra sociedad. No sé lo que viven ustedes acá, pero allá nosotros respiramos rebelión. Allá respiramos una filosofía, básicamente una posición que está buscando la manera de cómo abolir cualquier tipo de autoridad, cualquier tipo de gobierno, ah, cualquier cosa que pudiera representar autoridad simplemente no es favorable y vivimos básicamente en un mundo anarquista que fomenta la sublevación. Los cristianos básicamente tienen una presión increíble para vivir ya sea conforme a las escrituras o vivir conforme a lo que el mundo, la cultura está dictando. Y Pedro básicamente ha sido instrumental para mi vida personal y el día de hoy yo quiero compartir la manera en cómo Pedro concibe este concepto de autoridad y sumisión. Así que me gustaría que comenzáramos con el libro de Pedro y vamos a hacer básicamente un recuento de lo que Pedro básicamente tiene que decir específicamente en esta carta de Primera de Pedro. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias al capítulo 2 de Primera de Pedro. Observe usted conmigo a Primera de Pedro en este pasaje de la Escritura que comienza en el versículo 13. Encontramos básicamente cómo Pedro comienza a conceptualizar esta idea de la autoridad y sumisión. Y dice el versículo 13 de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como a siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y ve el último imperativo. Cierra nuevamente como él comenzó en este párrafo diciendo: honrad al rey. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos dirección. Gracias porque nos has salvado y nos has dado tu palabra. No para que entremos, Señor, a una invención filosófica, entretener, Señor, pautas de vida que simplemente no son, Señor, conducentes
para un creyente, un hombre, una mujer de Dios que proclaman fe. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos guía y en ella encontramos una perspectiva bíblica de cómo vivir a la manera de Dios. Señor, ruego que utilices esta porción bíblica para nuestra edificación, que tu iglesia pueda nutrirse con las palabras de fe y que podamos, Señor, en nuestras almas tener, Señor, una recepción que estamos tratando con tu palabra. No son opiniones de hombres, sino, señores, la palabra santa que tiene poder para sobreedificarnos. Señor, yo suplico que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos de entendimiento para ver las maravillas de esta porción bíblica, que podamos ser transformados para el honor y la gloria tuya. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque formidables son tus obras. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aquí está el apóstol Pedro plasmando en su primer carta un concepto que aún en los días del primer siglo no era un concepto apetecible, no era un concepto popular. En nuestros días definitivamente el concepto de autoridad, de sumisión, continúa siendo un tema y continúa siendo un tema muy espinoso, muy controversial. En momentos, en lugares, divide y no hay duda que el tema debe de tratarse y debe de tratarse con mucho, pero con mucho discernimiento espiritual, mucha sabiduría de Dios. El tema tiene que tratarse y yo agradezco al Señor que ustedes están tomando el tiempo para tratar un tema definitivamente controversial, un tema que divide, un tema que no necesariamente se habla, un tema que no lo abordamos cotidianamente, pero está en las páginas de la Escritura. Y no podemos nosotros estar en silencio. Si lo encontramos en las páginas de la Escritura, entonces tiene que ser un tema de conversación para nosotros. Y no solamente de conversación, solamente por el hecho, digamos, de entretener, digamos, un diálogo. Tiene que ser una conversación que define nuestra manera de pensar y define nuestra manera de actuar, la manera en cómo nosotros nos relacionamos con la autoridad que Dios ha establecido a nuestro alrededor. Esta porción de la Escritura ofrece por lo menos 5 direcciones importantes. Nos habla del mandamiento de someternos. El texto está increíblemente saturado en cuanto a ese golpe, esa fuerza imperativa. Someteos a las autoridades terrenales. Pero encontramos en este texto también el aspecto del motivo. Hay un motivo. ¿Por qué nosotros como creyentes deberíamos de someternos a la autoridad? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Qué está atrás de esa realidad de someternos a la autoridad? Encontramos también en este pasaje de la Escritura otra realidad importante que es la extensión de ese mandato de someternos con el motivo adecuado que vamos a observar en unos momentos. El pasaje habla también de la actitud que debemos de tener, la actitud que necesitamos como creyentes. Tenemos una responsabilidad y cuál debe de ser nuestra actitud. Este no es un asunto solamente de un concepto que tiene que quedarse abstractamente allá en nuestra mente. No, esto tiene que ver con la manera en cómo nosotros vamos a relacionarnos. Para Pedro no es suficiente que nosotros pensemos correctamente. Pedro es cierto que tiene una ortodoxia clara en cuanto al tema,
pero tiene también una ortopráctica que necesitamos respetar. De alguna u otra manera, necesitamos pensar en la pregunta, ¿cómo este concepto ortodoxo se aplica en mi diario vivir en cuanto a las autoridades? Es algo que no podemos ignorar. Necesitamos entretenerlo. Y finalmente vamos a observar una serie de aplicaciones. Tal vez no vamos a tener el tiempo para agotar todas esas dimensiones, pero vamos a tratar la manera de observar cómo un creyente genuino, bíblico, que busca la manera en cómo comprender la Biblia, a Dios bíblicamente, como un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha nacido en la fe, ¿cómo trata ese tema? Pedro lo está tratando. Y creo que Pedro está saturado increíblemente de ese tema. Y a través de esa primer carta vamos a observar cómo Pedro trata ese tema. Y cómo Pedro está tratando la manera de ayudar a los creyentes a poner en perspectiva esta dimensión de autoridad y sumisión. Y lo que vamos a observar para comenzar, hermanos, es ver un poquitito el contexto, ese contexto increíblemente rico de parte de Pedro a los hermanos que están en una situación, como dice el capítulo 1, observe usted conmigo el capítulo 1 de Primera de Pedro. En Primera de Pedro observamos nosotros un contexto en esa carta, en el capítulo 1, versículo 1, 2 dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Le está escribiendo a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea que el contexto, los que están recibiendo esta carta no están en el momento más óptimo que ellos pudieran estar. Están expatriados y conforme a los historiadores están en esa condición porque están sufriendo por su propia fe. Su fe los ha llevado a tener que alterar algo que todos y cada uno de nosotros añoramos. Nadie desea ser expatriado por causa de la fe. Pero la realidad es que Pedro se está comunicando, Pedro está escribiendo a esos expatriados, pero el apóstol Pedro no solamente se queda con una categoría política, social, pero Pedro dice, a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas a medida que entendemos la carta de Primera de Pedro. A medida que nos exponemos a la carta de Primera de Pedro, gracia y paz sean multiplicadas. Aquí hay dos dimensiones importantes. La primera dimensión es una dimensión política, social, son expatriados, están sufriendo, es el peor escenario que nosotros pudiéramos considerar, pero eso no cancela la realidad que son elegidos y son elegidos según la presencia, el conocimiento previo de Dios. O sea que, ¿dónde está Dios en la condición social y política que estos hermanos están viviendo? ¿Dónde está Dios? Usted se da cuenta que desde el principio de la carta comenzamos a ver destellos importantes para tratar el tema de la autoridad, sumisión. Desde el principio de la carta comenzamos a notar que para Dios el que los recipientes de la carta estén expatriados
Hay un Dios que está en control y en dominio. Hay alguien que está controlándolo todo. Para ese que lo controla todo, no hay absolutamente ninguna sorpresa. Para los expatriados, es muy probable que se encuentren sorprendidos ante el fuego de la prueba que ellos están atravesando en este momento. Pero para Dios, para Él no hay sorpresas. Nosotros podemos atravesar sorpresas sin mil y nos sorprendemos y decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí. Y desde el principio de la carta, Pedro básicamente comunica a los lectores que en medio de esa miseria que ellos están viviendo, hay un Dios que tiene control. Hay un Dios que tiene control no solamente del cielo y de la tierra, pero la situación que tú individualmente estás atravesando. Es más, si usted observa, por ejemplo, en el capítulo 1, siempre el versículo 3, él viene delante de Dios y él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, dice incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el vocabulario petrino es muy común encontrar la frase que somos nosotros peregrinos, advenedizos. ¿Tenemos nosotros una perspectiva divina? Aún mientras nosotros estamos en este cuerpo de muerte, aún cuando estamos en esta miseria a nuestro alrededor, expatriados, experimentando algo que ningún ser humano quisiera experimentar. Pero aún en medio de esa realidad encontramos nosotros esta dimensión divina, esa dimensión. Alguien está en control. No soy yo el que estoy en control de la situación, pero alguien más grande que yo está en control de mi situación finita. Eso es soberanía. Eso es soberanía. Esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos los primeros 30 años de historia de la iglesia primitiva. Y encontramos destellos, encontramos nosotros la manera en cómo los cristianos, los discípulos del Señor Jesús, enfrentan vicisitud, situaciones difíciles. Pedro, por ejemplo, aquí está Pedro escribiendo acerca de la autoridad, sumisión dentro de un ambiente y un ambiente tóxico. No es el mejor ambiente posible. Nuestro hermano hablaba, por ejemplo, de primera de Pedro, capítulo 3. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra. Ese no es el mejor escenario. Ese no es el mejor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario para una mujer creyente, piadosa? Que su marido sea creyente. Pero aquí encontramos nosotros una situación excesiva, es un extremo. Estamos tratando con una situación difícil. Y aquí vemos a Pedro tratando los casos difíciles, porque en los casos, digamos, normales, óptimos, yo creo que cualquiera puede ser cristiano. Pero en los casos difíciles es donde realmente necesitamos nosotros un grado de gracia especial para poder vivir como conviene delante de nuestro Dios. Cuando Pedro, por ejemplo, escribe en esta carta, dice, por ejemplo, en el capítulo 2, nosotros leímos hasta el versículo 17, pero el versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, dice, pero ¿a quiénes? Sino también a los difíciles de soportar. Esto es, ya esto ya lo pone a usted en jaque. A los difíciles de soportar, los que son difíciles de soportar. O sea que el contexto de la carta, usted lee toda la carta completa y no tenemos el tiempo para observar los pormenores de la carta. Pero lo interesante es que Pedro trata el tema de la autoridad, sumisión, dentro de un contexto hostil, un contexto casi de persecución. Y nosotros vamos a observar detalles a medida que observamos el concepto de Pedro en cuanto a la sumisión, en cuanto a la autoridad. Pero aquí la pregunta es, dónde Pedro aprendió sus primeros pasos en cuanto a este concepto de la autoridad? Nosotros encontramos episodios. Por ejemplo, hay un episodio muy interesante en el libro de Mateo. Observe usted conmigo el libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos un pasaje muy interesante que tiene que ver con un evento entre Jesús y Pedro. Y aquí está Pedro y encontramos nosotros un escenario muy interesante. Dice el versículo 47 del capítulo 26 del libro de Mateo. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada. Juan nos dice que era Pedro el que sacó la espada. Y dice que hiriendo al siervo del sumo sacerdote, dice que le quitó la oreja. Y entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Y mire el raciocinio de Jesús, porque todos los que temen, los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él envíe 12 legiones de ángeles y que acaben con todos estos? ¿Sabe lo que es eso, hermano? Eso se llama soberanía. Eso se llama soberanía aún en medio de una situación hostil. Esta es persecución. Y entonces Jesús está apelando a esa soberanía de Dios. Dios puede acabar con todos estos que se están rebelando y las piedras que están alrededor. Pero Él no lo hace. Y añade otro elemento importante que creo que es instrumental para la teología petrina en cuanto a la sumisión, en cuanto a la autoridad. Y mire lo que añade Mateo. Pero como entonces dice, se cumplirán las escrituras, que es necesario que así se haga. Más adelante dice, mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras. Creo que lo que Pedro hace en Primera de Pedro para ayudar a los hermanos a entender el concepto de autoridad, sumisión, es que él trae alusión el concepto de soberanía por un lado
Y por el otro lado, el elemento instrumental de la palabra de Dios. Es necesario que todo se cumpla conforme a las Escrituras. El apóstol Pedro constantemente está haciendo alusión a las Escrituras. Él está tratando el tema de la sumisión, de la autoridad, a través de ese lente. Dios está en control. Él ha hablado para nuestro propio provecho, para provecho del pueblo de Dios. No hay accidente, no hay sorpresa para Dios. Dios sabe lo que está haciendo aún en los casos más difíciles. Es más, cuando observamos, por ejemplo, a Pedro, vemos nosotros a Pedro en el libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 4. En el capítulo 4 vemos un escenario muy interesante. Si usted observa el capítulo 4 del libro de los Hechos, observe usted conmigo el capítulo 4. Observe usted conmigo este escenario interesantísimo. Aquí está Pedro, Juan, sufriendo por el nombre de Cristo. Y dice la escritura que vinieron, dice Pedro y Juan ante el concilio. Dice el versículo 18, observe conmigo el versículo 18. Y llamándoles, dice que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan dice que respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí encontramos nosotros una discrepancia, aquí encontramos nosotros una realidad que tiene que ver con todo lo que Pedro nos habla en Primera de Pedro. Aquí está Pedro viviendo el principio de autoridad. Y en el principio de autoridad hay un soberano Dios. Hay un soberano Dios que ha hablado y ha hablado claramente. Y entonces podemos nosotros no solamente entenderle, pero podemos obedecerle. Y entonces aquí hay una discrepancia, aquí encontramos una polémica. Y la polémica es: o obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. Y entonces la discrepancia que encontramos es: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Ahora, hermanos, ese no es el caso de cada uno de nosotros. Muchas veces quisiéramos que ese fuese el caso cuando nosotros sufrimos maltrato de parte de la autoridad. La realidad es que aquí está Pedro y Juan sufriendo por el nombre de Cristo. Más adelante encontramos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 5, encontramos nosotros siempre Pedro y Juan. Dice que cuando los trajeron, dice que les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Y dice que respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. El verbo dei en esta construcción gramatical tiene que ver con la soberanía de Dios. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. O sea que, en otras palabras, hay un concepto increíblemente importante que Pedro no solamente lo está viviendo, pero Pedro más adelante lo escribe, lo explica, lo ejemplariza.
lo aplica. Increíble lo que Pedro hace en Primera de Pedro. Pero él está viviendo. Aquí hay una amenaza, o vamos a obedecer a Dios. Cuando Dios dice una cosa y mi autoridad dice otra cosa, lo contrario de lo que Dios dice, entonces tenemos un conflicto. Ahora, no en todos los casos es eso, pero vamos a tener situaciones donde vamos a considerar la situación. Dios me dice esto, mi autoridad me dice esto, y entonces yo no tengo ninguna otra opción sino obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es la necesidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque en el concepto petrino encontramos en el capítulo 4, por ejemplo, observe usted conmigo, cuando son liberados del concilio. Son liberados del concilio y dice, por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 4, y puestos en libertad, vinieron, dice, a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, dos puntos. Y mire lo que dijeron. Mire la oración, observe la oración de Pedro, los ancianos, los apóstoles. Comienzan con una frase necesaria para entender el concepto de sumisión, autoridad, sumisión. El versículo dice de la siguiente manera, dice, soberano Señor. Usted se da cuenta que la Reina Valera traduce la palabra déspota como soberano Señor. Ahora usamos nosotros la palabra déspota, ¿no es cierto? ¿Quién es un déspota? Un déspota es alguien con quien no deseamos tratar. Es alguien que usurpa la autoridad, abusa la autoridad, está sobre encima, tiene una autoridad suprema. Ese es un déspota cuando se aplica a un ser humano. Pero cuando se aplica a Dios, Dios es un déspota. Porque Él tiene la autoridad completa, suprema, infinita, eterna. Toda autoridad humana es una autoridad delegada de parte de Dios. La palabra griega déspota tiene que ver con ese concepto. No es solamente Señor, pero es Señor soberano. Él está en control, aún en medio de los concilios que quieren de alguna manera silenciarnos. Hermanos, para nosotros esto es increíblemente importante. ¿Sabe lo que Pedro hace en la primera carta? Explicar ese concepto. Y como ustedes tienen Primera de Pedro abierta y su corazón abierto, vamos a entrar a el capítulo 2. Observe usted conmigo lo que hace Pedro en este pasaje de la Escritura. Primera de Pedro, el capítulo 2, leímos el versículo 13. Y dice la Escritura de la siguiente manera. El pasaje dice en el capítulo 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. Lo siento mucho, hermanos, pero ya entré en calor. Así que necesito acondicionarme un poco. Pero el versículo 13 dice, el versículo bíblico, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. O sea que hay instituciones humanas establecidas por el déspota, por el absoluto Dios soberano que tiene control del cielo y de la tierra. Hay autoridades humanas. Y usted se da cuenta que a las autoridades humanas, en la mentalidad de Pedro,
Él le llama a esas autoridades. Él dice en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Le llama institución humana. Toda institución humana. Ahora, eso de toda institución humana es muy interesante, porque del versículo 13 en adelante encontramos nosotros en toda la discusión de Primera de Pedro, encontramos que Pedro identifica 4 instituciones humanas distinguibles en el texto. Número 1, encontramos nosotros en ese pasaje bíblico, dice el versículo bíblico, por ejemplo, ya sea al rey como superior. Le llama al rey superior. Pero ese rey superior no es absoluto. La autoridad que este rey tiene es solamente una autoridad delegada. Porque para el ser humano, cualquier autoridad absoluta corrompe absolutamente. Pero para el rey de reyes, el señor de señores, que es déspota, él es el que tiene toda la soberanía y el control. Y entonces esa autoridad es solamente delegada. Y dice la Escritura, el versículo, por causa del Señor sométase, dice, todo creyente, todo aquel que ha sido elegido conforme a la presencia de Dios, que está expatriado, que está sufriendo por el nombre de Cristo, dice, sométase. Número 1, al rey. Si usted leyó, por ejemplo, el versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto. ¿A quién? No solamente al rey, pero a los amos. A los amos, dice, y no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. ¿Cuándo usted soporta a alguien? El jefe, otra vez. Soportar es cuando usted lleva una carga. En el concepto petrino no nos dice bota la carga, no nos dice ejecuta al amo, no, sométase al amo, aún a los difíciles de soportar. Entonces encontramos al rey, que es una autoridad cívica. Encontramos nosotros al empleador, encontramos al amo. Pero encontramos en el capítulo 3, si usted observa, por ejemplo, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que ya aquí no es el concepto cívico, no es el trabajo, es el hogar. Dentro del hogar hay una estructura establecida por Dios. Y observe usted conmigo el capítulo 5. En el capítulo 5 encontramos la cuarta institución. Y la cuarta institución la encontramos en el versículo 1, por ejemplo, del capítulo 5 de Primera de Pedro, cuando dice, ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora observe conmigo el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ahora, usted pensará, entonces esto es solamente un asunto de los jóvenes. Los que son viejos no se someten. No, hay una coma. Si usted se da cuenta, perdón, hay un punto y coma, y dice el versículo, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Entonces encontramos nosotros en la teología petrina 4 instituciones establecidas por Dios. Esto no es un accidente. Esas autoridades humanas, lo que Pedro llama en el capítulo 2, versículo 13, autoridades humanas, dice que están establecidas por Dios. Y encontramos nosotros no solamente ese ámbito cívico, el gobierno, tenemos nosotros como creyentes una responsabilidad para relacionarnos apropiadamente con las autoridades que están sobre encima de nosotros. La pregunta es, ¿tiene sentido las autoridades mundanas que no tienen ningún concepto de Dios? ¿Tienen sentido cada vez que hacen sus leyes? ¿Establecen mandatos? Absolutamente no tienen ningún sentido. Hablaba, por ejemplo, con un hermano esta semana, por ejemplo, nuestro gobernador Newsom, por ejemplo. Nuestro gobernador hizo un mandato mientras estaba todo este asunto de la pandemia y entonces ordenó que debíamos tener tapabocas por todos lados, izquierda y derecha. Y entonces, solamente para descubrir que las fiestas que él tenía no habían tapabocas, ninguno de los participantes. O sea, un doble estándar, ¿no es cierto? Usted ve eso de nuestro gobernador y ¿qué es lo que usted dice? ¡Wow! ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Pero esa es la realidad, especialmente en estados de nuestra nación liberales. Es increíble. Muchas de las cosas que hacen no tienen sentido. Pero Pedro, a pesar de eso, él no tiene ningún problema en entender la soberanía de Dios ante esas realidades. Es más, Pedro está escribiendo en un contexto político increíblemente indeseable. ¿Quién es el emperador del momento? Es Nerón. Entra Nerón al Estado como un emperador romano en el año 52, 17 años. Era un perverso homosexual. A los 31 años, él cometió suicidio. Hombre, pervertido completamente. La historia nos habla de Nerón terriblemente. Y a pesar de ello, Pedro está escribiendo y dice, versículo 13, Pedro dice de la siguiente manera, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey. ¿Qué es lo que significa eso? La tradición nos enseña que Pedro sufrió martirio en manos de Nerón. Y usted se pregunta, ¿dónde está Dios en toda esa ecuación? ¿Dónde está Dios? ¿Una sorpresa para Dios? Para Pedro es muy probable que fue una sorpresa, pero para el Señor soberano que está en control del cielo y de la tierra, no es ninguna sorpresa. Hermanos, yo quiero decirles en este momento que después de mi salvación, después de establecer una relación personal con mi Señor a través del sacrificio perfecto de Cristo, la enseñanza más importante que yo he tenido en mi vida cristiana es aprender sobre la soberanía de Dios, especialmente en momentos en mi vida donde realmente no encuentro sentido, no encuentro sentido. No hay manera de poder descifrar. Trata usted de entender la situación y es como un pántano. Usted se hunde más y más. Por ejemplo, yo no tengo sentido. Mi madre, por ejemplo, inconversa, nunca tuvo una relación personal con Dios. Ella se suicidó. ¿Dónde está Dios en esa situación? Entre más usted trata de entender la situación, es un pántano. Más se mueve, más trata usted de entender el fenómeno. La única manera, hermanos, es mirar al soberano Dios.
Usted se da cuenta de lo que dice Pedro. Pedro, en cada ocasión, interesante, porque en cada ocasión, cuando introduce, por ejemplo, el sistema cívico, el trabajo, el hogar, introduce, por ejemplo, el concepto de la iglesia, en cada ocasión utiliza la palabra someteos. El verbo es hupotazo, y el verbo hupotazo es un verbo militar. Es un verbo militar que tiene que ver con alinearse. Alinearse no solamente a lo que está el representante de la autoridad absoluta. El absoluto Dios nos manda que nos alineemos a las autoridades superiores humanas que están allí a nuestro alrededor. Ahora dice el versículo bíblico, observe conmigo en el capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos, hupotazo, es un imperativo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. En una frase diferente, Pedro dice, por causa del Señor. ¿Usted se da cuenta de lo que significa eso? Eso significa el motivo. ¿Por qué un cristiano se somete? No por causa de mi autoridad, que es ejemplar. Por causa del Señor. Porque yo tengo una relación personal con el Señor. Porque yo quiero hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que esto es motivación. O sea que Pedro no solamente está diciendo jupotazo, no solamente está diciendo, hey, mira, sométete. Es cierto que en la cultura lo que respiramos es rebeldía. Lo que respiramos a nuestro alrededor es no nos sometemos. Simplemente no nos sometemos. No queremos someternos. Por eso creo yo que cuando tratamos el tema de la sumisión, autoridad, tratamos este tema, hay un preámbulo y el preámbulo es a causa del Señor. Cuando Pablo trata el tema en el capítulo 5 del libro de Efesios, se recuerda que dice, por ejemplo, someteos los unos a los otros, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cuál es el preámbulo de ese mandamiento? El preámbulo es el siguiente: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo controla tu vida, la sumisión tiene sentido. Solamente un hombre lleno, controlado por el Espíritu Santo, es que puede pensar, ¿cómo yo puedo someterme a un hombre cruel, inconverso, un jefe insoportable, un gobernante inconsistente? Solamente tiene sentido cuando el Espíritu de Dios está controlando tu ser. Es más, toda la construcción gramatical de ese pasaje bíblico es increíblemente preciosa, porque el imperativo principal es: no os embriaguéis en vino. ¿Qué hace embriagarse? Controla tu manera de vivir. No os embriaguéis en vino. Que la cultura no te embriague. La sociedad, lo que está alrededor, lo que respira, revélate. Que ese no sea el modus operandi. Que ese no sea lo que está ejerciendo control en tu vida. Él dice,
No os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, hay destrucción. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted entiende la frase, sed lleno del Espíritu Santo, en el paralelo de Colosenses, significa que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, porque cuando el Espíritu de Dios es el que está operando, la palabra de Dios está en abundancia y entonces lava nuestros corazones y nuestras mentes. Vivimos un cristianismo bíblico, no un cristianismo cultural, social, político. Esto que yo estoy hablando no tiene sentido para el mundo. Aún para cristianos carnales esto no tiene sentido. Pero para creyentes serios que están creciendo en las doctrinas de la gracia, esto tiene sentido. Y tiene sentido completo. Entonces usted comienza a encararse. Por ejemplo, dice la Escritura, sométase, dice, a toda institución humana, ya sea al rey, ya sea a mi jefe, ya sea a mi marido, ya sea a mis ancianos. Hermanos, uno de los problemas que yo he observado en los últimos 30 años, por ejemplo, casi 40 años de ministerio, los hermanos que florecen, los hermanos que, wow, frondosamente comienzan su vida cristiana, continúan su vida, toman en serio la Escritura, comienzan a tomar otros desafíos a otros niveles. Son hombres que han entendido este principio de autoridad y sumisión. Los rebeldes no prosperan. Rebeldes no prosperan. Yo no he visto a alguien desobediente que prospere en los caminos del Señor. Ahora, es cierto que es un desafío, especialmente cuando nos encontramos con situaciones adversas, nos encontramos con situaciones difíciles. Yo doy gracias al Señor que desde mis primeros pasos en mi vida cristiana, alguien me enseñó el concepto de autoridad, sumisión, especialmente cuando el Señor comenzó a tratar con mi padre. Mi relación con mi padre, cuando mi madre se suicidó, mi madre dejó una carta escrita y ella dijo en esa carta que culpaba a mi padre de todas las atrocidades que le habían ocurrido. Y entonces en ese momento yo estaba perdiendo no solamente a mi madre para siempre, pero emocionalmente yo estaba perdiendo a mi padre. Mi hermana y yo nos decidimos, vamos a acabar con mi padre. Él vino a ser el enemigo número uno. Cuando usted habla de amargura, mi problema no fueron drogas, mi problema fue amargura en contra de mi padre. El Señor me salvó y el Señor me dijo, yo te voy a enseñar la vida cristiana. Él me amó al punto que me dijo, yo no te puedo dejar como yo te encontré. Y el Señor comenzó a tratar conmigo. 5 años después, nosotros tuvimos 2 intentos de acabar con mi padre. Dios no lo permitió. Dios no permitió eso. 5 años después, el Señor había transformado mi corazón y la pregunta contundente que venía en mi corazón era, ¿cómo te vas a relacionar con tu padre? Yo no podía odiar a mi padre nada más. Yo no podía embargar amargura en mi corazón, no. Yo necesitaba amar a mi padre y yo no sabía cómo amar a mi padre. No sabía cómo relacionarme con él. Tuve el privilegio de compartir el Evangelio. Él vino a los pies del Señor. Les comentaba a unos hermanos hace poco que uno de los mayores privilegios que yo tuve fue enseñar una escuela dominical con mi padre. Yo hice su funeral, hice 2 tributos a mi padre. Yo recuerdo que mi padre me dijo, cuando yo estaba en mi momento de decidir si dejaba un negocio que yo tenía muy lucrativo,
Yo había terminado mi universidad y mi padre me dijo, mira, yo te puse en la universidad para que hiciera dinero. Mi ministerio no te va a dejar dinero. Y el Señor estaba orando en mi vida, increíblemente. Y yo sabía que yo necesitaba dejar todo para darme al Señor. Y yo tuve que hacerlo. Y yo sé que mi padre en muchas ocasiones me dijo, absolutamente. Y yo tuve que llegar a un punto, ¿a quién yo voy a amar más? ¿O voy a amar a mi Dios o voy a amar a mi Padre? Pero la actitud que había en mi corazón era una actitud de respeto. Yo no quería deshonrar a mi Padre, pero había una lealtad mayor, había una lealtad máxima, absoluta. Hay un déspota que está sobre encima y que ha dictado y que necesitamos tratar. Cuando la Escritura nos enseña, por ejemplo, el tema, por causa del Señor, someteos, dice, a toda institución humana, ya sea al rey, dice la Escritura, el versículo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos que están allí buscando cómo acusar. La voluntad de Dios es haciendo el bien, aún en medio de la amenaza. Entonces, ¿cómo usted lo hace? Soberanía de Dios. Oh Señor soberano. Esa es su oración. Es la oración de Pedro. La oración de Pedro comienza con una realización. Hay alguien mayor que la autoridad humana. Alguien más grande. Ahora, hermanos, esto es importante porque aquí está Pedro ayudando no solamente a la autoridad, pero ayudando también a que debe de someterse a la autoridad. Él está tratando la manera de proveer a una comunidad creyentes, los expatriados, está tratando la manera de ayudarles a entender esta dimensión, este tema difícil de tratar. ¿A qué momento, a qué punto debo obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿A qué momento? Y hay una tensión increíble. Pedro no la ignora. En casos difíciles, él está tratando la manera de manejar el tema. Trae la soberanía de Dios, trae el motivo por el cual nosotros debemos de someternos a las autoridades. Y dice la Escritura, por causa del Señor. Esta es la voluntad del Señor. Pablo lo dice de la siguiente manera. Observe conmigo el capítulo 13. El capítulo 13 del libro de Romanos es instrumental en este concepto, porque dice Pablo de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, por este precioso concepto de autoridad y sumisión. Gracias, Señor, porque está en las páginas de la Escritura. Lo encontramos, Señor. Está saturado en tu libro. Y yo quiero rogar en el nombre de Jesús que tú nos revistas, Señor, de humildad. Danos, Señor, la humildad necesaria para respetar, Señor, tu soberanía y respetar la autoridad humana que está a nuestro alrededor. Hay momentos que nuestra autoridad humana no tiene sentido. Muchas veces son inconversos que no tienen conciencia de ti.
Y a pesar de ello, Señor, nuestra responsabilidad continúa siendo jupotazo, someternos con buena actitud, con el motivo correcto, para el honor y la gloria tuya. Amén.